Bienvenidos a Mujer Arte, el podcast, un espacio donde el arte y el bienestar se encuentran para abrazar la esencia del ser humano. Hablamos de cuerpo, mente, espíritu y emociones. Prepárate para conectar, inspirarte y transformarte. Soy Osiris Collazos y aquí empieza Mujer Arte, el podcast, tu momento, tu espacio, tu voz. Bienvenidas a un nuevo episodio de Mujer Arte, el podcast, un espacio donde exploramos historias de mujeres que inspiran y dejan huella a medida que avanzan en su camino. Hoy tengo el honor de presentarles una invitada pero muy especial. Se trata de Hilda Gurdián, fundadora y CEO de La Noticia, uno de los periódicos más importantes de la ciudad de Charlotte, dedicada a dar también visibilidad a la comunidad latina, además de informar y mantener apoyo constante con nuestra comunidad. Además, Hilda es autora del libro Descubre tu camino al éxito, donde comparte con generosidad y claridad las herramientas que la han llevado a construir una vida de propósito y liderazgo. En esta conversación vamos a descubrir cómo ha sido su camino como mujer visionaria, migrante, empresaria, ama de casa, madre, y cuáles son esos aprendizajes que pueden guiarnos también a nosotras en nuestro propio camino hacia el éxito. Prepárate para escuchar una charla inspiradora, auténtica y llena de sabiduría. Hilda, pero muy buenas tardes. Bienvenida a Mujer Arte, el podcast. Muchas gracias, Osiris, por esta bienvenida y por esa introducción tan espectacular. Estoy feliz de estar aquí contigo, muy contenta. Me encanta tu podcast y creo que estás haciendo una labor extraordinaria en ayudar a nuestra comunidad. Estoy feliz de estar aquí y colaborar contigo. Muchas gracias. Para mí es todo un honor que estés acompañándonos en el día de hoy, porque tú eres una institución, tú eres un referente de mujer cuando estamos hablando de mujeres migrantes, de mujeres líderes, de mujeres exitosas. Quiero además presentarte porque tú eres venezolana. Cuéntanos un poco de ese proceso migratorio tuyo que te saca de tu país, te lleva a estudiar a Inglaterra y luego te trae aquí a los Estados Unidos. Cuéntanos un poco cómo fue eso. Cuando voy para Inglaterra a estudiar en la universidad, fue solamente temporal, o sea, mi pensamiento era que iba a estar allá 5 años y luego me iba a regresar a Venezuela y que en esos momentos yo nunca pensé que iba a vivir fuera de Venezuela. La gente me preguntaba, mis compañeros allá en Londres y en Bournemouth, me preguntaban, ¿y te vas a quedar aquí en Inglaterra? Y yo decía, no, yo estoy aquí solamente como estudiante y luego me voy. Nunca pensé, porque Venezuela en esos momentos, estamos hablando del año 74, 79, era la líder en América Latina y se visualizaba como un país que iba por buen camino. Nadie quería vivir fuera de Venezuela porque había muchas oportunidades, pero después nos mudamos para Venezuela, estuvimos allí 13 años luchando, hasta que nos dimos cuenta que francamente, que lamentablemente el país no estaba ofreciendo las mismas oportunidades que ofrecía antes y empezamos a pensar de que teníamos que buscar otro camino. Ya mi esposo y yo teníamos 2 hijos pequeñitos y habría que pensar en el futuro de ellos, no solamente el futuro nuestro, claro, pero también el futuro de ellos. Y empezó ese pensamiento, bueno, tenemos que buscar a dónde nos vamos a mudar. Y vieras que no pensé en devolverme para Inglaterra nunca, sí pensé, bueno, el camino más cercano creo que es irnos para Estados Unidos y empezó el proceso, que es un proceso muy largo. Llegas a Estados Unidos, ¿hace cuántos años? Hace 32 años que llegamos nosotros.
Y el proceso para llegar, para hacer ese viaje de Caracas, Venezuela, a Miami, que fue donde llegamos, y luego agarramos un carro para venir a Charlotte, pero todo ese proceso duró más o menos 2 años preparándonos para ver qué ciudad íbamos, porque nosotros llegamos acá sin conocer a nadie, no teníamos trabajo, no conocíamos absolutamente nadie. La única persona que conocíamos fue el abogado de inmigración que contratamos desde allá, desde Caracas, que lo conseguimos en las páginas amarillas cuando fuimos al consulado de Venezuela a ver qué íbamos. El consulado de Venezuela en Caracas nos ayudó mucho con información para ver hacia dónde nos íbamos a dirigir. O sea, porque imagínate tú, vivir allá en Caracas, Venezuela, y ver dónde nos vamos a mudar, a qué ciudad, porque Estados Unidos es tan grande. Eso fue un reto, buscar una ciudad que fuese ideal para nosotros, que fuese pequeña, pero no tan pequeña, y que nos pudiese ofrecer oportunidades para crecer. Y no teníamos nada, comenzamos una investigación. Yo soy una persona súper investigadora, me encanta todo investigar a fondo todos los proyectos antes de realizarlos, con miras a ver si aseguro el éxito lo máximo posible. Y bueno, sí, empezamos a averiguar. La primera vez que yo escuché sobre Charlotte fue en un artículo que salió en una revista llamada Entrepreneur. Debido a que yo estudié en Inglaterra y mi idioma, o sea, yo sabía inglés, yo quería mantener mi idioma, porque si uno no practica, pues lo olvida. Entonces, una de las razones por las cuales yo me suscribía a esa revista era para leer y mantenerme al día con inglés. Y allí fue donde yo leí la primera vez sobre Charlotte. Decía que era un artículo, decía que era una de las 10 ciudades de todo el país ideales para empezar un pequeño negocio. Eso me atrajo enormemente porque eso es lo que nosotros veníamos a hacer, ¿no? Empezar un pequeño negocio. Y empezamos allí a leer más y a leer más sobre Charlotte. Y francamente todo lo que leíamos era bueno, que tenía el principio de hospitalidad muy arraigado, que la gente era amable, que los líderes le daban oportunidad a las personas que venían como nuevas. Y bueno, ahí escogimos Charlotte, pero al principito no sabíamos a dónde veníamos. Lo que sí sabíamos era que no queríamos ni Nueva York ni Miami, pero por nada malo, sino que eran ciudades muy grandes y ya como que todo estaba hecho. Teníamos que ir a una donde habían oportunidades para crecer. Y así es como vinimos, agarramos nuestro avión al día siguiente que los hijos terminaron el colegio allá en el San Ignacio, en Caracas, y nos vinimos, Caracas, Miami, y luego alquilamos un carro y nos vinimos manejando para Charlotte. Hicimos una parada en San Agustín de noche y luego al día siguiente nos vinimos. Toda una aventura, completamente una aventura. Yo me recuerdo que cuando nosotros le anunciamos a nuestra familia allá en Caracas que nos veníamos para Charlotte, y la primera pregunta era, ¿y ustedes conocen a alguien en Charlotte? ¿Ustedes tienen trabajo allá en Charlotte? ¿Ustedes han ido alguna vez a Charlotte? Y todas las respuestas eran no, no, no. Decían, ustedes están locos, ¿cómo van a hacer una aventura así tan cerrada, tan oscura, con dos niñitos pequeños? Pero no hicimos caso. Nuestro corazón y nuestra mente nos decía que era lo que debíamos hacer y nos vinimos. Lo vinieron. Pero mira, Hilda, que has mencionado varias cosas súper importantes que nosotros hablamos aquí en el podcast. Uno, yo soy una persona curiosa, dices. Este es uno de tus dones, es una de tus cualidades, es una de las cosas que tú traes por dentro y lo implementas en el momento de hacer tu proceso migratorio. Es una de las herramientas con la que cuentas y que la trajiste para acá. Bueno, llegan a Charlotte. ¿Y cuáles fueron los mayores retos que ustedes como familia enfrentaron? Cuando llegamos a Charlotte, fue de lo más gracioso, ¿no? Venimos en la carretera por la 77 de Columbia, y entonces la primera vez que vimos Charlotte, para empezar, me recuerdo una anécdota graciosa, es que ni siquiera sabíamos pronunciar el nombre de la ciudad como lo pronunciamos hoy, no Charlotte, como es, ¿verdad? Charlotte para nosotros.
Pero anyway, la primera vez que vimos en la carretera la señal que decía Charlotte, ¡oh! ¡Wow! ¡Qué divino! Estamos llegando a Charlotte, qué divino. Y bueno, nos metimos ahí en la entrada de Woodland Road y ahí empezó nuestra segunda parte de la aventura, buscar dónde quedar. Nosotros no teníamos un hotel. Sí, el abogado de inmigración que habíamos contratado nos ayudó a más o menos conseguir un hotel por ahí, pero la primera estancia de nosotros cuatro, mi esposo, mis dos hijos y yo, fue en un hotel en Woodland Road que contratamos por... Era una suite todavía que un poquito más cómoda que un hotel por solamente. Y ahí empezamos a averiguar qué es lo que está, qué es lo que vamos a hacer en esta ciudad, dónde están las oportunidades. Y bueno, yo vengo de una familia de periodismo, nosotros toda la vida hemos estado en periodismo, en Venezuela teníamos periódicos, y ya eso se eliminó porque los dictadores no aceptan medios de comunicación que no sean de ellos. Pero bueno, yo venía de eso, entonces lo primero que yo hice realmente fue buscar un periódico en español, la BU, déjame ver qué publicación hay aquí en español que me pueda guiar Ajá. para ver, por ejemplo, dónde conseguir una iglesia. Nosotros somos católicos y estamos acostumbrados a ir a la misa todos los domingos. Dónde conseguir un supermercado que vendiera los productos latinos, cosas así por el estilo. Nos encontramos porque no había absolutamente nada. Lo único que encontramos fue una página completa en español que publicaba el Centro Hispano, el que se llama Comuniquémonos. Y bueno, ahí fuimos, ahí empezamos a averiguar, eso fue un primer punto de apoyo, conocimos al Padre Vicente. Ahí esa iglesia no era una iglesia realmente, sino un gimnasio donde ellos decían misa los domingos, pero él sí nos avisó, me dijo, bueno, pero sí hay iglesias que pueden explorar y nos recomendó ir a dos iglesias, Saint Patrick en el centro y San Gabriel. Y bueno, ahí fuimos a las dos, nos gustó San Gabriel, nos quedamos ahí por 30 años. Bueno, eso es en ese punto. El encontrar supermercados con productos latinos, cero, no había nada. Nosotros cuando llegamos en esa época, no solamente no había supermercados latinos como tenemos hoy el Compare Foods que nos abastece de todas las cosas ricas que nos gustan, no solamente a los venezolanos, sino a todos los países latinoamericanos. Pero en ese entonces no había nada de eso. Pero bueno, llegamos, entonces la parte de negocio, que teníamos que establecer nuestro negocio. Bueno, nosotros vinimos ya con una empresa establecida, la misma empresa que teníamos en Caracas, una agencia de publicidad que vendía publicidad para los periódicos de la familia, fue la que nosotros nos trajimos y el gobierno de Estados Unidos nos dio la visa para Ujú. venirnos, una visa de negocios para trabajar en esa empresa. Pero ahí empezó nuestra odisea, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Y otra cosa que hicimos de primero fue afiliarnos a la Cámara de Comercio de Charlotte. Obviamente, si queríamos hacer negocios, nos afiliamos, ahí conocimos a mucha gente. Esta era la preocupación porque ustedes venían con una idea de negocios y la tenían clarísima. Es también una forma de emigrar. Se migra con la mente clara de tener un negocio, de establecerlo, y entonces tú diste los pasos que tenían que ir dando uno a uno para empezar a establecer el negocio aquí, porque venía establecido desde Venezuela, ¿no? Según lo que estoy Correcto. entendiendo. En medio de todo este proceso, ahora hablemos de retos emocionales. ¿Cuáles fueron no solo esos retos emocionales, sino lo más difícil, tanto para ti como mujer, para ti como esposa, como madre? ¿Cuáles eran las circunstancias de tus hijos, por ejemplo? Muy difícil, al principio es sumamente difícil adaptarse, ver qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, no conocíamos a nadie, ¿verdad? Cuando fuimos a inscribir a los hijos al colegio, nos encontramos con una familia venezolana que nos dio un poquito de guía, pero la parte emocional es bien, bien complicada, te da mucha tristeza no conocer a nadie. Por ejemplo, mis hijos venían de estudiar en un colegio católico en Caracas, el San Ignacio de Loyola son. Entonces, cuando vinimos aquí, los colegios privados eran sumamente costosos.
y tuvimos que ver cuáles eran las oportunidades y las oportunidades eran colegios públicos. Entonces, o sea, si uno es venezolano, si el venezolano que me va a escuchar me va a entender, porque realmente en Caracas, Venezuela, la educación es privada, la educación buena es privada. No quiero sonar ofensiva con nadie, pero la gente es privada, la escuela pública pues um, no es algo que tú quieras. Entonces, bueno, cuando llegué aquí tuve que inscribir a mis hijos en un colegio público. Fue para mí una transición bien, bien dura, bien difícil. Wow, me sentía como que no estaba haciendo mi trabajo de madre bien en establecer eh, un sacrificio para que mis hijos tuvieran la mejor educación posible. Pero bueno, eso duró 3 años. Ellos estuvieron en un colegio público durante 3 años y luego los transferimos al sistema católico de acá y ahí estuvieron hasta se graduaron de secundaria. Pero otra parte emocional era, bueno, adaptarte a no tener familia, a que tú tienes que hacer todo, a que no tienes quien te haga nada en la casa, tienes que tú solita. Y otra cosa que a mí me costó mucho adaptarme fue hablar inglés todo el día. Pues como traía el negocio, mi trabajo era, nosotros teníamos una publicación que se dedicaba era una publicación sobre un directorio de industrias de plástico y el producto era que era una revista, un directorio, y los anunciantes estaban aquí en Estados Unidos, ellos compraban publicidad para el directorio, pero el directorio se distribuía en América Latina, en Caracas específicamente, en Venezuela. Y cuando yo estoy hablando con estos clientes aquí en Estados Unidos en inglés todo el día vendiéndoles publicidad y hablándoles del directorio y qué bueno es, y mira si ustedes tienen clientes allá en Caracas, este es lo mejor que pueden hacer porque él va a ver lo que ustedes producen y los va a comprar su producto. Ujú. Tú sabes todo eso que es mercadeo, publicidad y ventas. Y hablar todo el día en inglés para mí fue bien difícil. Ay, al final del día estaba exhausta, estaba Yo con dolor creo, de cabeza, no, no podía, no podía. yo creo que eso nos pasa a todos, Hilda. Imagínate, tú vienes con un conocimiento de inglés, tú sabes inglés y te cansas y te desgasta y en ese momento, cuando te estás adaptando a una nueva vida, a una nueva rutina, a un nuevo lugar, un nuevo territorio, pues es mucho más desgaste de energía. Lo mismo nos ocurre a todos los inmigrantes. Algunos llegamos sin saber nada de inglés. Yo llegué sabiendo lo que nos enseñaban en la escuela, que era hello, how are you? Eso era todo. Entonces, tener que aprender es también tener que adaptar el cerebro para empezar a aprender una nueva vida. Pero una nueva vida en nuevo territorio, nuevas escuelas, nueva forma de vida, sin la alimentación a la que estamos acostumbradas, sin la ayuda a la que estamos acostumbradas, lo acabas de mencionar tú. Y ahora a hablar inglés todo el día, algunos inmigrantes a aprender inglés. El cerebro no da para tanto. En algún momento se desgasta, se cansa, nos pasa factura. ¿Cuándo sentiste tú que este proceso migratorio te estaba pasando factura? Como ya al mes de estar yo todos los días hablando en inglés, porque no solo, fíjate tú que es un punto importante lo que tú acabas de mencionar, que me hace recordar que no es solamente el lenguaje, ¿ok? Sino también la manera como uno se comunica en inglés, o la manera como uno se comunica con la persona americana, con la Ujú. persona de negocios aquí. Es diferente, las culturas son diferentes y tú tienes que aprender eso. Y yo me recuerdo, como dijimos al principio, soy muy curiosa y me gusta leer y aprender y buscaba libros, ¿dónde puedo yo aprender de la cultura americana para yo saber cuáles son los errores que no puedo cometer para comunicarme bien para que luego mi producto salga adelante? Eso no existía, o sea, no existe todavía realmente. Me acuerdo que había un libro que decía, que se llamaba cómo saludar, si vas a saludar dando un apretón de manos, o si vas a saludar dando un abrazo, o si vas a saludar dando, acercándose el cachete. ¿Cómo? O sea, ¿cómo hace uno? Eso es un ensayo y error. Ahí no hay nada que te enseñe
a cómo adaptarte a la cultura americana. ¿Tú Entonces, crees? bueno, Ujú. Una pregunta, perdona. ¿Tú crees que en este momento tenemos más herramientas para poder aproximarnos a una cultura americana en una forma más fácil que las que tú tenías hace 30 años o sigue sí. siendo la misma realidad? No, yo creo que tenemos muchas más herramientas, muchas más herramientas. Por ejemplo, e inclusive la noticia, nosotros en la noticia nos dimos cuenta que nosotros estamos sirviendo a un grupo de personas como yo y como tú, que son inmigrantes, están recién llegadas a Charlotte, no conocen nada de esto. Entonces nos dimos a la tarea de enseñarles cosas, ¿sí? Para que ellos puedan tener éxito. Por ejemplo, una de las cosas que ok, estamos hablando de la cultura, pero nota tú que la cultura de cómo servir en los colegios, por ejemplo, es diferente la cultura en Venezuela o en América Latina. Uno como que le endosa la educación de sus hijos a los maestros y a los administradores de la escuela, pero aquí no. Aquí tú tienes que, es un equipo. Los padres deben participar con esos dos equipos, con los maestros y con los administradores de la escuela, y los padres son la tercera parte de ese equipo para que ese niño de verdad tenga éxito. Los tres tienen que participar. Imagínate tú adaptarse a eso. Cuando yo hablaba como más latina y me decían, no, pero es que yo no tengo tiempo. De eso es, el maestro tiene que encargarse de eso. Imagínate tú. Eso fue una de las culturas que nosotros le enseñamos, por ejemplo. Y además, pero mira que todo tiene una razón y todo viene, encaja. Yo no tengo tiempo, es que los latinos venimos a trabajar. Los latinos necesitamos trabajar porque además no tenemos ninguna seguridad acá. Tú vienes a crear una empresa, pero si no trabajas, esa empresa no triunfa. No No. sería la noticia que es hoy, no habrías escrito el libro que has escrito, no habrías tenido todo el éxito que tienes si no te dedicas a hacerlo. Entonces, este es tu caso, pero los latinos necesitamos trabajar, esa es nuestra realidad. Muy pocos latinos o latinas, vamos a hablar en este caso, estamos hablando de hijos, de cuidado de los hijos, de la familia, muy pocas se quedan cuidando a los hijos. Y esta es una realidad y no tenemos tiempo y llegamos cansadas a la casa. Y aún así tenemos que seguir esforzándonos para que nuestros hijos puedan salir adelante. Sí, yo sé, esa es una realidad muy triste, Pablo. Unos latinos tenían 2 y 3 trabajos para poder subsistir, para que les alcance a pagar la renta y la comida, etcétera. Yo me recuerdo que yo en una oportunidad me puse como voluntaria en el colegio. Y una de mis tareas era llamar a las mamás cuando el niño no iba al colegio. Decía, bueno, ¿qué pasó? Vamos a explíquenme acá. Y bueno, los dramas que yo escuchaba de esas madres te da, te da mucha tristeza porque el sacrificio que ellas tenían que hacer para que sus hijos fueran a la escuela y que tuviesen un futuro mejor era enorme. Y ellas realmente querían participar, pero no podían. Entonces también la cultura entró, el sistema también tuvo que adaptarse un poco, es decir, bueno, tenemos que encontrar a esta familia en donde ellos están, tenemos que ayudarlos. Y después Vamos, viene la hora del idioma, porque si ajá. la mamá no sabe hablar inglés, ¿cómo va a la escuela y se comunica con los maestros y todo? Bien difícil para adaptarse. La otra cosa que nosotros en la noticia siempre enfocamos fue la relación con la policía. Por ejemplo, eso fue una cosa, un choque cultural enorme, porque en América Latina, en nosotros el policía no es un amigo, no es un amigo. En realidad, a la última persona que vamos a llamar si estamos en un problema es a la policía, porque es corrupta, porque no hace el trabajo, etcétera. En cambio aquí no, aquí se suponía que el policía es un amigo, que si tú te metes en un problema, tú tienes que llamar al 911 para que ellos vengan y te ayuden. Pero ¿cómo tú le cambias la mentalidad a una persona que ha tenido mucha experiencia negativa con la policía en su país? De que aquí Vam- es diferente. Vamos a contextualizar un poco para nuestros oyentes y nuestros seguidores del podcast Mujer Arte, porque estamos hablando de una Charlotte de hace 30 años.
Charlotte no es una de las grandes metrópolis de Estados Unidos y tampoco era un gran destino o un atractivo de destino final para los migrantes. ¿Por qué? Porque las migraciones latinoamericanas hace 30 años se ubicaban especialmente en Nueva York, todos los colombianos vivían en Nueva York, Miami, y si no hablemos de Queens, Jackson Heights, o sea, eso era territorio colombiano. Miami, que era un territorio cubano totalmente. Luego también teníamos ciudades como en la costa oeste, Los Ángeles, Dallas, San Diego, todas estas ciudades estaban llenas de inmigrantes. En algunas oportunidades teníamos Chicago, San Francisco, era por menor población, pero Charlotte no estaba en el mapa. Hilda llegó hace 30 años cuando Charlotte no estaba en el mapa migratorio. Cuando yo llegué a este país hace 25 años, todavía Charlotte no estaba en el mapa migratorio, pero yo también, como tú, lo vi como una oportunidad de crecimiento. Yo decía, esto va a tener auge latino. Aquí va a crecer la población latina y no nos equivocamos, Hilda, porque entonces estamos en una Charlotte del 2025 donde en este momento la migración latina ha sido gigante. En los últimos 10 años hemos tenido unos índices de migratorios de más del 400% por año. Así es que de ser una familia eh, venezolana, los Gurdiani y los amigos que encontraron en la escuela, esto se ha convertido ya en no solo un fin migratorio, en una ciudad que tiene una población migratoria significativa. Bueno, ya hecho este contexto, ahora sí, lo que dice Hilda frente a la autoridad en nuestros países, lo digo para los países latinoamericanos, no para los que nos están escuchando en Europa, por ejemplo. En los países latinoamericanos, el policía, como ella lo dice, la autoridad no era tan amiga. Acuérdate que hace 30 años venimos de dictaduras. Venimos saliendo no solo de dictaduras, sino también de violencia, como en Colombia, en los conflictos políticos, donde realmente la policía es peligrosa. A mí me pasaba exactamente igual. Un policía me colocaba las luces de tránsito detrás de mí y yo me moría de la angustia. Yo lo asociaba con peligro. Así es que tú dices, una de las misiones que tuvo la noticia cuando se estableció como periódico en la ciudad de Charlotte fue cambiarnos, educar a los latinos. Y en esta educación cambiar un poco la percepción que teníamos de la autoridad. Ahí vamos, sigue. Sí, exacto. Ahí vamos. Y eso no es una cosa fácil, ¿no? Como obviamente vamos a decirlo, pero consideramos que era importante esa relación con la policía y con los colegios y todo eso. Sí, por muchos años y todavía nosotros en las noticias somos como que un ente educador para servir. Somos como un puente también entre la comunidad que habla inglés y la comunidad latina. Nosotros pues estamos ahí pendientes de cuáles son las órdenes, cuáles son las reglas que está dictando el gobierno, sea local o del condado o el gobierno estatal o federal, para luego compartir todas esas normativas con la comunidad para que ellos aprendan, porque eso es otra cosa. Tenemos que, como este es un país de leyes, tenemos que aprender cuáles son esas leyes para seguirlas, para luego no meternos en ningún problema. Pero yo voy a agarrar un poquito de lo que tú mencionaste sobre el crecimiento de la comunidad latina. Y es que ahorita en este momento nosotros somos un poder económico y un poder también político. Nosotros en el nivel, hablemos del económico primero. Nosotros tenemos, primero la población nuestra, el segmento de población de la comunidad latina es el de más rápido crecimiento, número uno. El segundo, el poder de compra, por ejemplo, aquí en Charlotte, es 12.9 billones de dólares. O sea, es bastante dinero que se produce, que produce nuestro grupo, nuestra gente, con sus trabajos, con sus empresas. O sea, todo ese dinero entra aquí a la comunidad. Y después estamos creciendo. Por ejemplo, hay 8.000 empresas en Charlotte solamente que los dueños son latinos.
O sea, es un número muy significativo. Y a nivel de político estamos también creciendo porque acabamos de Ujú. elegir al primer concejal latino en la historia. Hemos hecho historia al escoger a J.D. Masuera Arias, que se ha convertido en el primer concejal para nuestra ciudad. Eso hace historia y eso para nosotros nos debe llenar de orgullo, porque realmente el poder político es importante. Es importante. Y esto es un comienzo. Bueno, también tenemos a Liz Monterrey en la Junta Escolar y tenemos a Gabe Esparza y tenemos a, que no se nos escape nadie de los latinos. Pero sí, estamos dando pinitos en lo que es la fuerza política y allí es donde vamos. Y siendo otra cosa que tenemos nosotros en Charlotte es que la población latina es la más joven. O sea, es como cuando yo hablo con mis anunciantes, con Bank of America o Wells Fargo, les digo, hey, es la población más joven, significa que ellos van a ser clientes de ustedes por años y años y años. Al igual que, bueno, Compare Foods obviamente sabe todo esas Ujú. cosas. Es una población que está aquí y que va a seguir creciendo. O sea, el poder económico y el poder político de la comunidad en este momento es enorme. De hecho, otro punto que sería bueno también compartir con la audiencia y sobre todo con los que nos escuchan en Europa, Ujú. que 157 personas nuevas se mudan a Charlotte cada día. Total. Y eso, ¿por qué va a ser? Porque hay prosperidad, hay trabajo, la gente, esta es una ciudad muy progresista, realmente la inclusión aquí es muy importante, o sea que estamos en una buena ciudad. Y Y hay realmente siempre ha oportunidades, sido así, Hilda. ¿verdad, Siri? Siempre ha Sí, sido claro, así. hay oportunidades. Mira cómo tú aprovechas una oportunidad. Claro, hace 30 años tú tuviste que crear tu oportunidad. De Sí, pronto, hace 25 años yo también tuve que crear mi oportunidad. Pero esto ha cambiado porque ahora las oportunidades están allí. Y muchos de nosotros solo tenemos que venir, buscarlas, trabajarlas, tomarlas, aprovecharlas. Muchas veces tenemos las oportunidades y se nos pasan, pero la mayoría de latinos realmente tomamos la oportunidad, la aprovechamos y salimos adelante y crecemos para darle a otros también. Y esto me parece sumamente valioso que lo hayas mencionado en este contexto de lo que representa para nosotros los latinos vivir en esta ciudad de Charlotte, que realmente, repito, no está puesta en el mapa migratoria, pero con mucha no, alegría estuve en España hace poco y me di cuenta que, entonces yo empezaba a presentar la ciudad, Charlotte. Es una ciudad que los Charlotte Hornets, sí, los Charlotte, ok, yo sé, ¿y dónde queda? Nos reconocían ya por los Charlotte Hornets, pero igual había que explicar dónde queda Charlotte, en qué lugar está ubicada, en la costa este, la costa oeste. Charlotte empieza a tomar ya un lugar, a posesionarse en esta parte, en la costa este de los Estados Unidos. ¿Coincides conmigo o no? sí. Claro, claro que sí, totalmente. Por fin estamos ahí, pues tú lo has dicho. Y otra cosa que nos pasaba al principio era que teníamos que decir que era Charlotte, Carolina del Norte, porque si no la gente no sabía exactamente dónde estaba Charlotte. Pero no, hemos seguido creciendo. Yo creo que es bueno. Yo me recuerdo que el crecimiento mayor, el boom que yo vi en la historia de Charlotte fue en el 95, cuando todas las personas todos esos edificios que nosotros vemos en el skyline de Charlotte, que es muy lindo, un día se los vamos a enseñar aquí en el podcast a nuestra audiencia, que cantidad de edificios para acá, edificios para allá. Charlotte ha crecido muchísimo en estos últimos 30 años, pero bueno, desde el 95 que comenzó el boom de crecimiento en el centro de Charlotte, el 90% de las personas que trabajaban en las construcciones de esos edificios eran latinos. Eso fue Claro, por un ahí boom empezó, enorme. Y ahí por ahí empezaron, venían de Texas, de California, de la Florida, de todas partes. ¿Por qué? Porque había trabajo. migraciones internas, porque ahora entonces estaban acá en Miami, estaban en la Florida, dices tú, en Texas, en Chicago, en Nueva York, y se vienen para acá, migraciones internas detrás de oportunidades. Es algo que yo recalco mucho en Mujer Arte, el podcast, porque migrar no tiene solo que ver con la salida del país y llegar a otro, tiene que ver con los movimientos.
aún internos que hacemos y por supuesto los movimientos que dan por dentro. Hilda, como mujer, es toda esta experiencia que has tenido, experiencia migratoria, experiencia muy exitosa con tu empresa, con la fundación del periódico La Noticia, con el crecimiento del periódico La Noticia hasta el punto en el que en el día de hoy La Noticia es un referente realmente de publicitario, no solo en Charlotte, en todos los Estados Unidos. Como mujer, ¿qué ha significado eso para ti? Bueno, ha significado muchísimo, pues me he desarrollado como mujer, he estado muy, eh, o sea, leo mucho, entonces he aplicado todos mis talentos para crecer como mujer, pero también como madre, me gusta mi labor de madre, me gusta ayudar a mis dos hijos a crecer, como labor de esposa. Um, sí, me siento bien, me encanta ayudar a las mujeres también. Me encanta tener mi círculo Tú de tienes amigas. Latinacom, por favor. Tú eres Tengo la Latinacom. fundadora de Latinacom. Contextualizando, yo tengo que empezar, siempre acordarme que debo contextualizar. Latinacom es una conferencia que hace anualmente Hilda, en la cual trae expertos para que hablen, eduquen, enseñen, transmitan y también para hacer un networking entre las mujeres latinas. Se llama así la Latinacom. Esto representa el apoyo de Hilda desde su lugar como CEO de La Noticia para la comunidad latina, las mujeres latinas, ¿cierto? Cierto, es cierto. Nosotros estamos muy orgullosos de ese evento, tenemos 11 años. Este año 25 fue el número 11 y nosotros sí les damos charlas sobre salud, sobre negocios, cómo empezar un negocio, también como liderazgo. También tenemos muchos otros temas, tenemos sí, negocios, salud, liderazgo, para que se empoderen, para que tengan conocimientos y para que eh, tengan éxito, porque la mujer, todas nosotros para poder tener éxito tenemos que tener conocimientos que podemos aplicar y principios que podemos aplicar. Sí, es solamente mujeres, es la conferencia de mujeres latinoamericana y el corto es la Latinacon y es muy bueno, muy exitosa, la gente le encanta, la gente sale de Latinacon empoderada, con mayor conocimiento y lista para aplicar esos principios que aprendieron en Latinacon en su vida personal o su vida profesional. Y a nosotros nos encanta tener esa oportunidad de ayudar a las mujeres latinas de aquí de Charlotte a que sigan creciendo. Así es. Además, Nosotros también Hilda, tenemos dime. el Excelente Awards, que también nosotros en el Excelente Awards tenemos una mujer latina, que es la mujer de negocios que reconocemos por su trabajo duro y en realizar su negocio con éxito y dar empleo a la comunidad. Y también tenemos estudiantes, o sea, en los estudiantes pues, obviamente pueden ser jóvenes, niñas o niños, pero este año, por ejemplo, tenemos dos niñas, dos jovencitas que están recibiendo la beca de la noticia y el título de estudiantes del año. Oh, y eso nos llena de alegría o Y, escuchar esas historias. y eso es algo bien importante, Hilda, porque yo creo que personas como tú, el periódico La Noticia, programas como este podcast, el de Mujer Arte, hemos entendido, comprendido realmente que cuando la comunidad crece, crecemos nosotros. Que no se trata de ser exitosa yo y olvidarme de todo lo demás. No, que para que realmente mi éxito pueda sostenerse y pueda alcanzarse en plenitud, tenemos que crecer junto con la comunidad entera. Es parte de tu trabajo, es parte de mi trabajo. De hecho, de esa comprensión nace Mujer Arte, todo el proyecto completo de apoyar, con la necesidad de apoyar a la mujer latina en su proceso migratorio, el podcast, transmitir esta información y, en este caso, acercarlos a personas como tú, Hilda, que también lo tienen claro, lo viven y lo demuestran en la comunidad, ese apoyo constante para la comunidad. En este momento,
¿Qué le puedes decir tú a las mujeres, a la comunidad en general que está llegando nueva, que está migrando todavía, que está llegando? Y sabes algo, ya no es solamente a Charlotte, que seguimos migrando por el mundo, porque seguimos yéndonos, seguimos moviéndonos de un lado para otro. ¿Qué consejo podrías darles tú a estas personas? Mira, yo primero tengo mucha confianza en la mujer latina, porque en realidad la mujer latina ya, o el latino en general, no voy a hablar nada más de la mujer, el latino viene con herramientas de América Latina. El latino tiene una alta ética de trabajo. Él trabaja duro, o sea, trabaja duro, le encanta hacer sacrificios o entiende que tiene que hacer sacrificios para poder lograr el éxito, no se queda estancado y si no le da, y si una idea no le resulta, no se preocupa, tiene perseverancia y busca otra y así sigue trabajando duro. O sea que yo creo que ya venimos con esas herramientas, yo creo que ya eso es excelente, con las lo que sí es que tenemos que obviamente ponerlas en práctica de nuevo, pero también, sí, vamos a decir, a ver, mi idea, ponerlas en práctica, o sea, de eso Ujú, de trabajar duro y hacer sacrificio por ellos mismos y por estudiar, también tiene que estudiar, tiene que meterse a un colegio, aquí hay cantidad de oportunidades para estudiar, el ujú, Central Piedmont Community College, por ejemplo, es uno, hay cantidad de cursos que uno puede tomar que en instituciones sin fines de lucro que los dan gratis. Siempre hay que tratar de superarse. Y otra cosa es que posiblemente van a trabajar en algo que no es lo que están entrenados, porque por ejemplo tenemos en nuestros grupos mujeres y hombres que son doctores, pero que han tenido que venir acá y no pueden revalidar sus credenciales porque yo me imagino que es por la barrera, ujú. más que nada por la barrera del idioma, no pueden de verdad volver a la universidad y hacer la certificación de la Junta y no pueden continuar trabajando como gastroenterólogos o como médicos generales y tal. Y tienen que hacer otros trabajos. Pero lo que yo veo en la comunidad latina es que no le importa. Eso no le importa, o sea, no tiene orgullo ni nada, ¿no? Si tengo que trabajar haciendo tortas en mi casa para vender y subsistir, pues así lo tengo que hacer. Y se transforma en la persona que hace las mejores pasteles de toda la ciudad. O sea, ¿cuál es el consejo? Seguir con su perseverancia, seguir trabajando duro y buscar las oportunidades, estar alerta, estar alerta. El latino tiene eso que yo admiro en todos nosotros. Tenemos esa sabiduría que nos dice, aquí hay una oportunidad, déjame agarrarla y continuar con eso y hacerlo y seguir y seguir. Pero también necesita aprender inglés, también necesita establecer relaciones. Todo, tú sabes, nosotros sabemos muy bien que todo funciona a través de relaciones. Si tú quieres conseguir un mejor trabajo, pues tienes que tener una persona que te recomiende. Quieres conseguir una beca para estudiar en una universidad, lo más probable es que te necesitas a alguien que te recomiende. Entonces tú tienes que hacer un esfuerzo en establecer relaciones para para poder sobrevivir. Pero también ir a cursos como Mujer Arte, por ejemplo, porque allí tú aprendes, o sea, cosas, por ejemplo, como conocerte a ti misma, qué es lo que te gusta, qué tipo de personalidad tú tienes, qué tipo de persona tú eres, qué es lo que te da felicidad, qué es lo que te da tristeza. Todas esas cosas son importantes. Y quizás yo las estoy describiendo todas en Ujú. un ratico y la gente puede decir, wow, pero eso es mucho, eso es demasiado. Te Mira, voy a abrumar. has dicho, hay que aprender inglés para los que estamos viviendo acá en los Estados Unidos. Hay que utilizar nuestros dones, nuestros talentos que traemos de nuestros países, perseverar y ponerlos al servicio. Tú dices, hay que relacionarse, buscar relaciones que nos permitan avanzar, conectar, porque cuando yo conecto, no solo me voy a conectar con alguien que me puede dar un mejor trabajo, me puedo conectar con alguien que puede ayudarme a mirar a mis hijos. Puedo hacer conexiones con las madres de los otros compañeritos de mi hijo y hacemos unas negociaciones para que tú me los traes, yo te los recojo. Estos son conexiones. Y has dicho algo bien importante y te agradezco. Tú te refieres, por ejemplo,
a programas como el que hicimos el año pasado en el Camino del Alma, donde precisamente, y tal como lo mencionas, estábamos hablando sobre el autoconocimiento. ¿Qué descubriste? Cómo fue tu experiencia en ese taller? Cuéntanos. Bueno, descubrirse a uno mismo es fascinante. Es fascinante porque, por ejemplo, tú sabes, vivimos rápido, tenemos que bastantes responsabilidades y tenemos una lista de cosas por hacer. Entonces, a veces lo hacemos como en un piloto automático. Pero pararnos un momentico e ir al taller El Camino del Alma y escuchar realmente esas herramientas de saber quiénes somos, porque qué es lo que nos gusta, qué tipo de personalidad tenemos, en realidad te abre la mente para entenderte, para entenderte. Quizás cuando tú tomas una decisión, entonces tú dices, oh, pero claro, ya yo sé por qué yo tomo esta decisión, o ya yo sé por qué yo actúo de esta manera, digamos yo que soy perfeccionista, oh, pero claro, entonces ya entiendo lo que es, y no lo veo como negativo, sino al contrario, aprendo de las cosas positivas que me trae el ser perfeccionista y después las implemento, las pongo en práctica y me siento orgullosa y quiero aprender más de mí misma para yo Y, poder tener éxito, porque en la medida que yo me conozco a mí misma y sé lo que me gusta y lo que no me gusta, entonces voy a ser más exitosa, voy a buscar las oportunidades que son mejores para mí. Entonces, ujú, sí, para mí es muy importante hacer este tipo de talleres que nosotros hicimos contigo en el Camino del Alma. Yo aprendí muchísimo, yo ok. había una cantidad de cosas que yo no sabía sobre mí ¿Qué fue lo que y más te aprenderlas. sorprendió, por ejemplo? ¿Qué fue lo que más te sorprendió que no sabías sobre ti? Bueno, yo soy, en realidad, yo tiendo a ser fuerte, o soy fuerte en realidad. Vengo de mi mamá es una mujer muy fuerte, mi mamá tuvo 11 hijos y yo solamente me imagino lo que significa tener 11 hijos, tiene que desarrollar esa fortaleza. Anyway, soy muy fuerte. Por aquí aprendí que, bueno, que ser vulnerable, o sea, tener tristeza, llorar, es ok, no está bien. También o sea, y yo no, yo soy fuerte, yo desarrollo internalizo los problemas, los pienso, los analizo, los pongo en pedacitos chiquiticos y sigo adelante, ¿no? Con mi perseverancia y mi manera de ser, que es no drama, o sea, no vamos a tener drama aquí. Ujú. Pero me di cuenta que el drama no es malo. El drama realmente no es malo. Tú tienes que sacar lo que tú tienes, las cosas que te afectan emocionalmente y que eso no te hace más débil. Al contrario de lo que uno puede pensar, no te hace más débil. Una de las cosas que decimos en el Camino del Alma siempre es que el conocernos a nosotros mismos nos permite reconocer dónde estamos vulnerables y por qué, cuáles son los motivadores ocultos, pero una vez que los reconocemos, los reconciliamos, no los peleamos. Yo creo que es algo que a mí me gusta del taller y es eso, lo que tú estás diciendo, descubrí que no, que ser vulnerable o que expresar emociones no está mal, porque en este tipo de talleres lo que hacemos es reconciliar con aquellas cosas que no comprendemos, con aquellas cosas que hasta hemos aprendido que no son las correctas. Acuérdate que venimos de una educación súper religiosa donde mirarme a mí es vanidad, donde validar mis dones es, ¿cuál es la otra? Es ser poco humilde. Y entonces en la medida en que estamos allí, validarnos a nosotras con lo que tenemos, reconocer nuestros dones, nuestros talentos, nos hace más fuertes, nos hacen más fuertes y además más compasivas con nosotras mismas. No sé. Y con las otras personas también. Con las otras personas también comprende. Por ejemplo, tú saber de que, por ejemplo, mi esposo tiene una personalidad con el enneagrama, por eso es que él actúa de esta manera. Entonces tú comprendes, tú dices, oh, wow, pero no es que tiene una mala intención, sino que esa es su manera de ser y hay que comprender, hay que aplicar la empatía, todo eso es importante. Es importante conocerte a ti mismo porque te conoces y puedes lograr más de ti
pero también puedes aplicar la empatía para otros y ser una mejor amiga, una mejor esposa, una mejor, sí, jefa, todo. Yo siempre digo con que cuando una persona que sana heridas, conocerse a sí mismo es parte de sanar heridas, porque es reconocer lo que me está doliendo y entender por qué. Ujú. Cuando uno sana heridas, también termina teniendo compasión por los otros y lastimando menos. Entonces, con que yo me haga cargo de mí es un gran aporte para la comunidad, incluyendo a mis hijos, a mi esposo, a mi pareja, a mis amigos, a mis hermanos, a mi familia, a la comunidad entera, porque estoy sanándome a mí mismo. Creo que es más o menos el concepto que estás transmitiendo en este momento. Sí, Estamos absolutamente. creando en Mujerarte un círculo de mujeres online. Tú que trabajas tanto con la comunidad, ¿cuál es el valor que tú le das a la comunidad en los procesos de fortalecimiento de ella misma y en este caso de las mujeres? Bueno, el apoyo, tú te sientes, tú en esto, tú te tienes que sentir apoyada, tienes que sentirte que tienes un círculo de personas que te aman y que te respetan y que te conocen y que te van a apoyar en cualquier circunstancia, porque todos vivimos situaciones difíciles a diario, pero tenemos que tener las herramientas para salir adelante o tenemos que tener esa persona que podemos llamar y decirle, me siento triste, me siento preocupada, mira, tengo este problema. Y de repente lo que uno quiere no es que esa persona resuelva el problema, pero solamente es que te escuche y tú Ujú. solamente con que ella te escuche y te valide, dice, ay, qué pena, lo siento tanto que tú estás pasando por esa situación tan difícil, estoy contigo, te comprendo. Ese apoyo es muy importante realmente para la parte emocional de la mujer, sobre todo la mujer, porque somos seres emotivos. Es muy importante tener ese círculo. A mí me encanta esa palabra que tú usaste, que nos validen, la validación que es necesaria. Ojo, es diferente aquella que necesito que el mundo entero me valide para yo poder accionar, a necesito tener validación a lo que yo experimento. Em, ¿En qué momentos de tu historia, de estos 30 años, tú no te has sentido validada, Hilda? Um, ¿Cuándo? Déjame pensar cuando no me he sentido validada. Wow. Um, la verdad es que no me recuerdo Bueno, ahorita. o cuando, por ejemplo, ¿cuándo ha sido importante que te validen? ¿En qué momento te han validado y tú dices, yo necesitaba eso? Bueno, cuando yo, digamos, yo expreso una opinión y realmente explico por qué yo puedo pensar puedo pensar de esta manera, Ujú. si la persona me entiende y me dice, wow, sí, tienes razón de pensar de esa forma, entonces me valida, pero si me dice, no, pero ¿cómo es posible que tú pienses que eso está bien? Eso no está bueno, entonces ya tú te sientes mal. Y cuando tienes circunstancias tan difíciles como las que estamos viviendo ahorita en estos momentos, ¿verdad? Con la inmigración, la imagen de la inmigración, los inmigrantes considerados como personas que no valen, que son criminales, eso, cuando tú expresas tu opinión sobre el tema, qué importante que te validen, que te digan, wow, sí, es correcto, eso no está bien que las personas del gobierno federal hayan instaurado ese tipo de mensaje, porque no, eso primero es incorrecto, no es verdad, no todos los inmigrantes son criminales, son Total, personas súper total. Ujú. trabajadoras, Sí, sí, trabajadoras sí, claro. da mucho. Entonces, por ejemplo, eso es porque es un tema bien como sensitivo, ¿verdad? Es un tema bien delicado y que te, Sí, que te toca el corazón, porque sí. es tu grupo, o sea, es Y que mi grupo son siembra, los inmigrantes, pues yo soy inmigrante, entonces mi grupo son los inmigrantes, yo quiero protegerlos. y que siembra miedo. Hemos visto dolor en nuestra comunidad, en nuestros niños, en nuestras madres, en las familias, pero eso es todo un programa aparte.
donde tenemos que hablar, un mujer arte solo para esa parte de los dolores que está sufriendo nuestra comunidad. Y ahora que te preguntaba sobre la validación, me acordé del libro, de tu libro, El Camino del Éxito. En ese momento, cuando se te ocurrió escribirlo, por ejemplo, ¿cuál fue el apoyo que tú recibiste y que fue decisivo para que dieras el paso? Bueno, yo pensé que cuando uno llega al éxito, o sea, y yo, gracias a Dios, siento que soy exitosa en muchas áreas. Yo quiero compartir eso. ¿Cómo hice yo para llegar allí? Quiero compartirlo, porque esos son simplemente principios que uno ha aprendido y los ha puesto en marcha, los ha puesto a actuar. Por ejemplo, lo que hablamos, ¿no? Las comunicaciones, comunicarse bien, comunicarse de una manera positiva, establecer relaciones, ser perseverante, no recibir no por respuesta, trabajar duro, ¿verdad? Todas esas son herramientas, simplemente son herramientas y son principios que yo utilicé en mi vida para poder llegar a donde yo estoy. Entonces yo quiero que otras personas sepan cómo lo hice yo, para que Ujú. ellas también se inspiren y puedan decir, oh, mira, qué interesante, esto es lo que yo tengo que hacer también para Y poder tener cuando, el éxito. y cuando tuviste esa idea, por ejemplo, ¿cómo la tomó tu familia, tus compañeros de trabajo, tu editor? O sea, ¿cómo fue el proceso? ¿Qué te dijeron? Dale, es maravilloso. O por el Sí, contrario, "Ah, ¿y tú qué tienes que decir? O eso es no. difícil. ¿Cuál fue ese entorno que te rodeó? No, es maravilloso, todo el mundo, wow, maravilloso, qué bueno, listo, vamos a hacerlo, pero ¿estás segura que lo vas a hacer? Porque realmente escribir un libro es dificilísimo. Eso sí que es difícil hacerlo, porque yo me recuerdo que cuando yo escribí ese libro, lo escribí en un periodo de un año. Yo me levanté, porque cuando la inspiración te llega, tú tienes que ir a tu computadora y empezar a escribir. Y a veces esa inspiración me llegaba a la 1 de la mañana. Y yo me levantaba y me ponía a escribir. Y entonces de repente mi esposo venía y me preguntaba, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? No, nada, es solamente que la inspiración me llegó y me tengo que venir a escribir. Pero es mucho sacrificio porque para escribir necesitas eso, ¿no? Tu mente tiene que estar clara, tienes que tener las ideas bien precisas. Bueno, mi estilo es que yo escribo todo. Bueno, que es el mejor estilo que debe haber y que yo lo recomiendo cuando tú quieres escribir algo, lo que sea, un email, una carta o un capítulo de un libro. Escribe, escribe, escribe todo lo que se te ocurra, todo lo que se te ocurra, y luego lo editas, luego vas repasando y no lo editas una vez, lo editas varias veces, lo editas varias veces. Es mucho trabajo escribir un libro, muchísimo, muchísimo, pero vale la pena. O sea, si tú realmente te gusta compartir con tu comunidad, como lo haces tú, como Gerarte, claro, tú lo haces en tus charlas que me imagino también, para decir esas charlas tú te tienes que preparar con tiempo, tienes que leer, tienes que Claro. escribir Ujú. la información, tienes que editarla. Y es lo mismo escribir un libro, solo que es temporal, es una cosa que yo hice durante un año, lo editamos, lo publicamos y ya no lo he hecho más porque ni siquiera he llegado a tener el tiempo de editarlo y sacar una nueva edición, porque me quedé allí, porque estoy involucrada en tantos proyectos que no Ujú. lo he logrado, pero lo que es, y yo recomiendo a cualquier persona que sienta que puede compartir algo, por ejemplo, una persona que le guste cocinar, no tiene que ser solamente cosas de negocio como lo Ujú. mío, que le guste cocinar, puede ser escribir un libro sobre cocina. Yo, de paso, que mi hobby nuevo es cocinar. Ahorita estoy súper ocupada con mi proyecto de cocinar, porque me parece tan creativo escuchar en mi mente a decir, pero ¿qué tal si le pones un poquito menos mantequilla? ¿Qué tal si lo cocinas un poco más? No le eches tanta azúcar, porque entonces, o le pones miel. Es divino. Es divino. Entonces, si tú tienes ese don, si te gusta cocinar o cualquier otra cosa, si te gusta hacer las uñas, escribe un libro sobre eso. Hay para todo. Y hoy en día tú lo escribes hoy en día pues ya lo escribes muy sencillo, porque Amazon
te da el chance de tú escribirlo y ellos te lo publican y después tú lo vendes en Amazon si tú quieres. A mí no me gusta Total. venderlo en Amazon de paso. El mundo es súper, en este momento el mundo globalizado nos permite hacer lo que querramos, ya no hay Ujú. obstáculos. Mira, tú con tu podcast, Ajá, para todas partes del mundo. no, y maravilloso, porque he tenido que detenerme a recordar, es que nos escuchan también en España, nos están escuchando en Europa. Tengo oyentes que nos están siguiendo desde Italia, nos están siguiendo, óyeme, de Dinamarca. Tengo oyentes en Dinamarca, porque ya estamos en todo el mundo. ¡Qué Claro, por maravilla! Entonces, supuesto, el internet y es eso, global. y eso, por ejemplo, es algo muy valioso que nosotros podemos estar utilizando en nuestro favor ahora para seguir creciendo, porque el círculo de mujeres que vamos a crear, el de la carpa roja que lo estamos creando, va a ser online. Es un círculo de mujeres online con reuniones una vez al mes y es para eso, ¿no? Para darnos apoyo, para sostenernos las unas a las otras y para trabajar todos aquellos temitas que de alguna forma necesitamos conectarlos para poder trascenderlos. Básicamente es eso. Hilda, estamos en el mes de la herencia hispana. Tú eres una mujer venezolana, exitosa, el referente de éxito, tú eres eso, una mujer exitosa, escritora, fundadora de un periódico, La Noticia, CEO de ese mismo periódico de La Noticia, creadora de estos otros productos que también hacen parte de la comunidad latina en Charlotte, como Latinacom, Los Excelente, que los acabas de mencionar. ¿Qué significa para ti como venezolana el ser hispana en un país que no es nuestro? No, maravilloso. Bueno, nos da una oportunidad de presentarnos ante la comunidad, lo que somos, todo lo valioso que somos, todos esos talentos que tenemos, que el gobierno de Estados Unidos haya tomado la iniciativa de celebrarlo, de designar del 15 de septiembre al 15 de octubre como el mes de la herencia hispana, es algo valioso, algo que tenemos que apreciar, porque eso significa que nos están dando una oportunidad. Es que este es el país de las oportunidades, dando una oportunidad para que nosotros comuniquemos con toda la nación todo lo que nosotros hacemos, todos los talentosos, todos los doctores, los astronautas, los médicos, los dueños de Mujer Arte, los dueños de La Noticia. ¿Quiénes son esa gente que están aquí en Estados Unidos luchando? Que se vinieron de allá, que son inmigrantes, que se abandonaron su familia y su cultura y su lenguaje y se vinieron para acá para vivir en Estados Unidos y ser parte de la sociedad, ser parte integral de la sociedad y colaborar con la sociedad. O sea, nosotros, esta es una excelente oportunidad para nosotros de En, demostrar quiénes somos. en tu opinión, ¿cuál es el valor hispano que más destacas tú? Bueno, es mucho. Mira, yo destaco mucho los estudiantes, por ejemplo, porque son el futuro. Yo noto que nuestra comunidad latina joven está trabajando duro, está de verdad estudiando. Si tú ves el número de estudiantes latinos que van a la universidad, está creciendo enormemente. Es más, está creciendo más que el porcentaje es mayor que muchos otros segmentos de la población. Entonces, eso es el que queremos todos, pues reconocer y ayudar para que sigan por ahí, por ese camino y que nadie se quede atrás, porque también estamos hablando de lo bueno, pero hay muchos niños que dejan la escuela, no piensan que Sí, es importante. y ahí es donde Y nosotros tenemos que ser apoyo para estas nuevas generaciones, para no permitir que nuestros niños o nuestra comunidad en general se empiece a quedar atrás, lo que tú acabas de decir. Porque en muchas oportunidades también nos damos cuenta, Hilda, nosotras que tenemos tanto contacto con la comunidad, tú desde La Noticia, yo desde Mujer Arte, desde mi trabajo con Compare Foods, por supuesto que también tengo mucho contacto con la comunidad, pero nos damos cuenta que tenemos muchas madres
que no tienen los suficientes recursos para hacer que sus hijos se sostengan en la escuela, que continúen adelante, que salgan, que terminen victoriosos, no solo la high school, el college, la universidad, el doctorado. Muchas desconocen los recursos que pueden utilizar. Muchos jóvenes también tenemos que se han decepcionado porque no ven la posibilidad de culminar con éxito. Y nosotros, los que estamos un poquito, que hemos ido avanzando, que ya llevamos 30 años, acá 25 como en mi caso, que hemos dado un pasito adelante, yo sí estoy convencida que tenemos la obligación de apoyar a los que vienen detrás de nosotros, porque es un compromiso, porque además es el legado que podemos dejarles. Una vez que nos damos cuenta de eso, pues entregar recursos es lo que creo que está, lo mínimo que podemos hacer nosotros. ¿Qué opinas tú? Definitivamente de acuerdo, 100% de acuerdo, ¿sí? Por el futuro. Y también sabes qué, porque te da satisfacción personal. Es increíble cómo uno se siente de bien cuando uno ayuda a otra persona. Es increíble porque, y la persona está bien agradecida contigo y te dice, gracias, gracias por ayudarme. Y tú sientes, no, gracias a ti por darme la oportunidad de ayudarte. Porque sí, eso es lo que el ser humano siente, la satisfacción. Y tenemos que estar allí ayudando a esas madres, sobre todo las que, como tú dices, que no tienen el tiempo, tienen 3 trabajos. Y una estrategia que yo usé con mis hijos y que yo siempre se las digo a las madres nuevas es que hay que hablarles a los hijos de la educación. Hay que hablarles para que ellos desde chiquiticos, desde que tienen meses, si acaso 1 año o 2 años, hablarles de la educación, para que ellos aprendan a amar la educación, amar de que tienen que quedarse en la escuela, de que el camino hacia el éxito, si tú vienes de una familia de bajos recursos, el mejor camino hacia el éxito es la educación, quedarte en la escuela y trabajar para, como tú dices, ser secundaria, después universidad, etcétera. O sea, instaurarles a esos niños el amor hacia la educación desde el principio y hablarles de carreras, decirles, por ejemplo, wow, mira, los doctores son los que más ganan, el doctor nunca va a estar sin trabajo porque está en demanda, todos son necesarios, o una enfermera, qué bueno sería, o de repente si tú lo ves que tiene una inclinación hacia ingeniería, le dices, wow, tú vas a ser un ingeniero fantástico, yo creo que tú vas a construir las casas más lindas de Charlotte, tú sabes, le vas metiendo esa idea en la cabeza. Y claro, yo otro punto que siempre resalto es enseñarles a que tienen que buscar carreras con las cuales pueden ganar mucho dinero, ¿verdad? O sea, lo que es la ciencia, la tecnología, las matemáticas, todo, el sistema de salud, toda esa gente. Entonces, todas esas cosas ayudan a que el niño de verdad crezca con esa idea, y esté tan seguro, o sea, de que él va a ir a la universidad, que nadie le va a quitar ese sueño, ni siquiera el hecho, porque yo tengo casos de estudiantes que después fue que se dieron cuenta que eran indocumentados y no podían tener licencia y no podían ir a la universidad porque no tenían beca, esa serie de challenge, de retos que ellos se consiguen. Pero si tienen la idea clara de que tienen que ir a la universidad, no hay nada que lo frene. Hay Nada. algo, ahora que te estoy escuchando, recuerdo que lamentablemente a veces escuchamos a personas diciendo, eso es para otros. Solo los nerds pueden llegar a eso. Eso es para a los que les gusta estudiar, a mí no, para los inteligentes. Y óyeme, a veces esto es muy triste, pero es una realidad que llevamos con nosotros porque esa fue lo que nosotros vivimos, por ejemplo, como padres. Estuvimos expuestos a esa realidad, pero no significa que tiene que ser la realidad de mi hijo. Las condiciones, circunstancias o la realidad que yo viví, incluso mis dolores, mis miedos, mis traumas, no tienen por qué convertirse en una condena a cadena perpetua por generaciones, incluyendo a mis hijos, ni para mí, ni siquiera para mí, mucho menos para mis hijos. A veces solo tenemos que darnos cuenta que esa fue mi realidad, no la realidad que tienen que vivir mis hijos. Pero es un proceso y la invitación yo creo que va orientada hacia allí, ¿no, Hilda?
Sí, claro, y ese es un punto que yo toco mucho en mi libro y siempre lo toco cuando tengo oportunidad de hablar, de hablar en seminarios. Ese. Y otro es que a veces algunas madres más bien degradan al hijo, le dicen, oh no, eso no es para ti, oh no, tú no eres materia de, no creo que tú puedas hacer ese examen de matemática, o no, eso no está bien. Eso yo lo enfatizo en la comunicación positiva, la comunicación que levanta, la comunicación que edifica. Entonces, Total. evitar a toda costa la comunicación que te da relaciones públicas malas o te da un, un, un pensamiento negativo. Todo eso en la comunicación para los hijos tiene que ser sumamente importante, que tú puedes, wow, tú quieres ser doctor, magnífico, wow, tienes la herramienta para ser doctor, quieres ser abogado, ya, qué bueno, tú puedes hacer lo que tú desees, darle esas aspiraciones y luego también ponerlo en contacto con personas que tienen esas carreras para que ellos vayan viendo y despertándose y sentir el amor. O sea, lo que yo me recuerdo, o sea, por ejemplo, estos estudiantes que nosotros le damos becas, yo les pregunto de repente, una que por ejemplo me dice, no, lo mío es estudiar aquí en Johnson Mm. Wells, que es la que hace te enseña a hacer bakery, a hacer restaurante, trabajar en restaurante, etc., todo lo que es comida. Y yo le digo, pero ¿cómo tú, o sea, de dónde te salió esa idea? Y me dice, no, desde chiquita mi papá hacía panes en mi casa y yo salía y los vendía, entonces vi que la necesidad que había. Entonces ella ya tiene su futuro asegurado. Primero, tiene una compañía pequeña de hacer pasteles y los vende. Y yo ahorita está en la universidad aprendiendo más. Y dice ella, mi sueño es ser dueña de un restaurante o dueña de un hotel. O sea, mira el La pensamiento, el visión que ya sueño que se ella tiene. tiene. Sí, y los padres muchas veces solo necesitamos ser conscientes de qué tipo de lenguaje o de mensaje le estamos transmitiendo a nuestros hijos, qué tipo de lenguaje estoy utilizando con nuestros hijos. Y también a veces solo necesitamos reconocer qué tipo de lenguaje necesita escuchar mi hijo para recibir la comunicación. Quiero en este momento aprovechar que estamos hablando de este tema para invitar a todas las personas que nos están escuchando, nos están viendo, a que se inscriban en el webinar que vamos a tener próximamente, donde vamos a hablar del Círculo de Mujeres de la Carpa Roja, que es un espacio diseñado precisamente para que las mujeres entrelacemos nuestras historias, nos brindemos un apoyo, nos brindemos un sostenernos entre nosotras mismas, nos sintamos seguras, un espacio seguro para expresar nuestras emociones, nuestros temores, nuestras vulnerabilidades, obvio, también nuestros dones, nuestros talentos, nuestros sueños. Qué importante que es poder validar los sueños y tener una comunidad que nos está apoyando y nos está diciendo, sí, sueña, mira, tú estás diciendo, tu hijo tiene derecho a soñar. Indaga cuál es el sueño de tu hijo y apóyalo. Eso es lo que nosotros estamos ofreciendo en esta carpa roja que va a arrancar el 16 de octubre y para lo cual vamos a tener dos webinars. Así es que la invitación, inscríbase en este momento. Te invito para que te inscribas a ese webinar y a la carpa roja. Es una vez por mes. Solo es una reunión y es online por mes. Así es que te agradezco que hayas tocado ese punto porque me diste la oportunidad de poder hacer la invitación que es muy oportuna en este momento que estamos grabando el podcast, Hilda. Eh, Excelente. uh-huh. Yo creo que además es importante también que las personas vean reflejados ejemplos como el tuyo. Tú eres una mujer que emigró como muchas otras, tus circunstancias fueron diferentes, pero que has perseverado y has tenido claros tus objetivos y has llegado hasta donde has llegado. Y como tú lo has dicho, eres una mujer de éxito. Has cumplido tus sueños. ¿Cuál te falta por realizar? Bueno, todos los días uno saca sueños nuevos, uno realiza uno y otro sueño nuevo. Yo ahora estoy más dedicada, pues,
bueno, obviamente en la noticia, tú sabes que en la noticia hemos tenido que hacer la transformación digital, ¿no? Ahora todo es digital, nuestro periódico, pero también tenemos la noticia.com y la noticia en newsletter, y también tenemos la distribución de nuestras noticias a través de YouTube y de audio y de video, todo eso son otros sueños. La noticia tiene que llegar a otro nivel ahora, porque la tecnología pues está cambiando, ahora tenemos la Ujú. inteligencia artificial. Entonces, todo eso allí dentro del negocio también tengo yo muchos sueños de llevarla más alta para seguir, porque como dijimos, la comunidad latina está creciendo y está desarrollándose. Y así como se desarrolla, yo quiero crecer, que la noticia crezca con la comunidad para que estemos allí listos para servirlos y ayudarlos con la información que necesitan, porque uno necesita noticias e información a diario para estar enterado. Entonces ahí tengo sueños de elevar la noticia a donde está. A nivel personal, pues obviamente sí, me gustaría continuar con mi sueño de seguir cocinando. También me encanta el senderismo, me encanta irme para las montañas um, y hacer senderismo, estar ahí subiendo montaña arriba y montaña abajo, me gusta mucho eso. Pienso que trabajo mucho con mis músculos y mis huesos porque quiero que mi cuerpo esté fuerte para que me ayude con la movilidad, para que nunca me falte la movilidad. Ujú. O sea, tengo sueños para mis 2 hijos bellos, preciosos, que los adoro y que bueno, que siempre estoy ahí. Yo les digo, a veces me dicen mis hijos, ay mami, gracias por tu apoyo, y digo, toda la vida. Yo soy como tu pie de amigo, ¿sabes? Esas cosas que paran a la fotografía, que es Ajá, como ajá. nosotros llamamos pie de amigo, ahí estoy yo para mis hijos siempre, Claro, claro. ayudándolos. Y creo Sí. que acabas de dar un mensaje muy lindo y es, no paren de soñar. Cada día Ujú. podemos tener un nuevo sueño y cada día nos podemos levantar realizando uno nuevo o uno de los que teníamos en el tintero y empieza a crearse. Porque además, cada día estamos creando nuestro mañana. Hoy, en esta conversación, tú y yo estamos creando un futuro. No sabemos, no lo tenemos claro hoy hacia dónde conduce, pero desde luego estamos construyendo nuestro mañana. Yo quiero darte las gracias, Hilda, llegando ya al final de esta conversación, por ese tiempo tan maravilloso que nos has regalado, por todo lo que nos has transmitido en el día de hoy y por tener esta preferencia de alguna forma con Mujer Arte, el podcast conmigo, para tener esta conversación amena, agradable. Así es que muchísimas gracias por estar aquí en Mujer Arte, el podcast. Con mucho gusto, Siri, gracias a ti por invitarme. Espero que mi sabiduría, mi pequeña sabiduría que he compartido contigo en este podcast, les sirva a todas las mujeres que lo escuchan, que les ayude en alguna manera para levantarlas y para empujarlas. Y bueno, mi mensaje es que sigan adelante soñando y trabajando duro, haciendo un plan porque los sueños se hacen realidad. Así es, muchísimas gracias. A todos ustedes que nos están escuchando y nos están viendo, pueden seguir a Hilda Gurdián en todas las redes sociales a través de la noticia. ¿Dónde te pueden seguir, Hilda? Oh, qué bueno que me mencionas eso. Sí, por favor, lanoticia.com es nuestro website. Eh, Tienen toda la información a diario de lo que sucede en Charlotte. También dentro de lanoticia.com hay una cajita donde se pueden suscribir a la newsletter. Nosotros tenemos varias newsletters. Tenemos una que se llama Dudas del Inmigrante, otra que se llama Noticias de Charlotte, otra que se llama Entretenimiento, Primera Fila. Todas esas son informaciones locales y te puede llegar por email. Es completamente gratis. Solamente vas a la website, lanoticia.com, estás leyendo el artículo y ahí te sale la cajita y te puedes suscribir. Y también obviamente síganos en Facebook, en Instagram y tenemos nuestro canal de YouTube donde estamos transmitiendo todas las noticias en video. Ahora, o sea, estamos bastante desarrollando noticias e información en video y en audio. Y por supuesto, síganos también en LatinaCon, traten de venir a nuestro evento
que es el segundo sábado en junio, y ahora el Excelente Awards, la gala de Excelente Awards, que este año es el número 27, es este sábado que viene, y tenemos 6 personas de nuestra comunidad que estamos reconociendo por todas las cosas maravillosas que hacen. Entonces síganme, sigan la noticia está aquí para ayudarlos, para servirlos. Es lo que hemos venido haciendo durante 28 años y vamos a continuar haciéndolo. La industria del periodismo está atravesando una situación bien difícil ahora porque pues el Internet ha cambiado las reglas de juego, pero nada que no podamos enfrentar y adaptarnos a las nuevas propuestas y continuar siempre con nuestros lectores, con nuestra audiencia, con ustedes que nos están escuchando aquí en Mujer Arte, siempre en primera prioridad para servirlos y ayudarlos. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Hilda. A todos ustedes, gracias por el tiempo que se ha tomado de escucharnos, de estar con nosotros, de estar atento de sus comentarios. Síganos en todas las redes sociales como Mujer Arte Hoy. Suscríbase aquí al podcast, eso nos apoya, nos ayuda muchísimo, sobre todo a expandir este mensaje. Así es que la invitación, suscríbase, síganos en redes sociales, Mujer Arte, el podcast, y no se pierda ninguno de nuestros capítulos. Y recuerde, como diría mi padre, la felicidad no es un derecho, es una obligación. Gracias por regalarte este momento en Mujer Arte, el podcast. Recuerda que cada paso hacia adentro es un acto de amor propio. Te espero en el próximo episodio para seguir creciendo juntas.